y les voy a compartir la pantalla. Ok, entonces hoy ya empezaríamos, hoy iríamos más bien por la teoría número 7, la clase número 7. Hoy, bueno, vamos a terminar lo que son las operaciones con expresiones algebraicas fraccionarias. Si se acuerdan, en la clase anterior vimos un poco de esto, específicamente con la operación multiplicación, ok. Hoy vamos a ver entonces la división, que es muy similar a la multiplicación, la suma y la resta igual, que son muy similares entre ellas. Entonces, eso es lo que consiste la clase de hoy. Entonces, la habilidad es eso, efectuar con expresiones algebraicas. Efectuar operaciones con expresiones algebraicas. Entonces, primero, bueno, como les digo, la clase anterior vimos un poco de multiplicación. Hoy vamos a empezar con un poco de la parte de división. Entonces, ¿qué es, básicamente, qué es hacer una operación con expresiones algebraicas fraccionarias? Si ustedes ven, obviamente, casi todo lo que hemos visto, excepto el principio, que vimos un poco de geometría, hemos estado hablando de expresiones algebraicas, es decir, estamos hablando de la rama de la matemática que se llama álgebra. Ahora, en este momento acá yo les voy a hacer una pequeña demostración en cómo resolver una división fraccionaria, pero en aritmética, es decir, con números, no algebraica, que es con letras, ¿verdad? Que es lo que venimos trabajando. Entonces, básicamente, si ustedes recuerdan, yo les había explicado un poco acerca de cómo factorizar un número, ¿ok? Es decir, ver los múltiplos de ese número. Por ejemplo, si ven acá tenemos 49 negativo dividido entre 6, dividido entre 7 entre 3, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan un poco esto, básicamente cuando teníamos una división entre fracciones, lo que hacíamos era que escribíamos la primera fracción igual, y esa división lo convertíamos en una multiplicación. ¿Qué hacíamos? Le dábamos vuelta a la fracción que venía después del dividendo. Entonces sería 7 tercios, perdón, sería 3 séptimos. ¿Ok? Porque eso si ustedes lo pueden hacer, lo pueden multiplicar en X, ¿verdad? Y allí también sería la división. Si lo pasamos a multiplicación, lo que diríamos es igual multiplicar en línea recta. ¿Ok? Pero vamos a factorizar un poco estos números. Entonces, por ejemplo, si factorizamos el 49 negativo, pero vamos a factorizar solo el 49, digamos. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes cuáles son los factores de 49. Por ejemplo, 49 no tiene mitad, 49 no tiene tercera, 49 no tiene quinta, pero 49 tiene séptima. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la séptima de 49? Resulta que la séptima de 49 es 7 y la séptima de 7 es 1. Entonces resulta que el 49 lo puedo escribir como 7 por 7, que eso es igual a 49. Entonces este 7 por 7 sería la factorización del 49. Pero bueno, claramente yo no tengo 49, entonces tengo 49 negativo, es decir, puedo poner un 7 negativo y el otro positivo. ¿Ok? Ahora, el 6 que está por acá abajo, lo podemos factorizar también. El 6 resulta que tiene mitad, que es 3, y el 3 tiene tercera, que es 1. Entonces resulta que esto yo lo puedo escribir como 2 por 3. Claramente 2 por 3 es 6. Entonces en vez de escribir el 6 pongo 2 por 3. Ahora, ¿qué pasa con el 3? Este 3 de acá, resulta que ese 3 de acá no puede ser factorizable porque es un número primo. Eso que estamos haciendo aquí es la descomposición o factorización prima, ¿ok? Ahora, el 7, ¿qué pasa con el 7? Resulta que 7 también es un número primo, entonces nada más lo ponemos. Entonces, ¿qué hacíamos en la multiplicación? Lo que hacíamos era multiplicar en línea recta. Entonces, si esto lo escribimos como una multiplicación o una sola fracción, podemos ponerlo como 7 negativo por 7 por 3. Y en el denominador tendríamos 2 por 3 por 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué podíamos hacer? Si ustedes se acuerdan, cuando trabajábamos en álgebra, factorizábamos para poder cancelar algunos términos, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, si ustedes ven, podemos cancelar un 7 con un 7.
podemos cancelar este 3 con este 3. ¿Y quiénes nos quedarían? Resulta que nos quedaría 7 negativo entre 2. Y así es como podríamos resolver esta división de acá, que es una división pues aritmética, ¿verdad? Que son solo números. Entonces, esto es para que ustedes creen una relación entre la aritmética y la álgebra. En álgebra, obviamente, no vamos a hacer esto de acá, no vamos a hacer la descomposición prima. En vez de hacer esa descomposición prima, lo que vamos a hacer es la factorización. Ok, que fue lo que ya nosotros veníamos viendo clases anteriores, la factorización. Entonces, ahora vamos a pasarnos al área de álgebra. ¿Qué dice en el área del álgebra? Resulta que en el área del álgebra, como era aquí la pantalla, en el área del álgebra, la división se expresa como una multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda. ¿Qué significa el recíproco? Pues simplemente el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Es decir, se intercambian, ¿ok? De igual se sigue el proceso anterior. El proceso anterior, ¿cuál proceso anterior? El de la clase anterior, ¿ok? El de la multiplicación que ya vimos. Entonces vamos a recordarlo un poco. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, resulta que, ¿qué fue lo que yo hice primero cuando hicimos la operación aritmética? Hice la descomposición prima, pero aquí yo no puedo hacer una descomposición prima. Entonces lo que voy a hacer es factorizar cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, este primer término que viene por acá, lo voy a encerrar en amarillo, lo vamos a factorizar. Ok, entonces, bueno, ustedes ya son unos expertos en factorización. Este término de acá lo vamos a también a factorizar. Bueno, es decir, todos los términos los vamos a factorizar. Los van a encerrar en un color diferente, nada más. Este lo vamos a encerrar de azul. Ok, cada uno de estos términos tenemos que factorizarlos. Pero primero vamos a hacer lo que nos dice la nota que está aquí arriba. La vamos a expresar como una multiplicación. O sea, la primera fracción multiplicada por el recíproco de la segunda. Quiere decir eso, que yo se lo puedo escribir como a al cuadrado menos 11a más 30 dividido entre a al cuadrado menos 25. Hasta ahí todo normal. Lo que voy a hacer, en vez de poner la división, voy a poner un producto. Voy a poner el recíproco de esta segunda fracción. ¿Y cuál sería el recíproco? Sería 2a más 10 entre a al cuadrado menos 6a. ¿Ok vieron? Simplemente le di vuelta a la segunda fracción. Entonces, ahora sí, vamos a factorizar primero, por acá arribita, el que está encerrado en amarillo. Por eso voy a poner un circulito amarillo. Ese que está en amarillo dice que es a al cuadrado menos 11a más 30. Ustedes saben que eso es un trinomio, ¿ok? Entonces podríamos verificar si es un trinomio cuadrado perfecto o podríamos intentar aplicar el método de inspección. Yo prefiero aplicar el método de inspección de una vez y después darme cuenta si es un trinomio cuadrado perfecto. Pero para ir a lo seguro, con inspección sale. ¿Ok? Entonces vamos a ver si este con inspección sale. ¿Qué hacemos? Pasábamos las rayitas ahí, el cuadrito. Este que está acá lo descomponíamos, lo podemos escribir como a por a. ¿Ok? Si saben que a por a cuánto es a al cuadrado, entonces está bien. Ahora, ¿qué pasa con el 30? ¿Cómo puedo yo descomponer el 30? Por ejemplo, yo podría descomponer 1 por 30. Podría ser, bueno, en este caso el que nos sirve es 6, 5 por 6. ¿Ok? 5 por 6 es 30, ¿verdad? Pues todo bien. Ahora, si ustedes ven, si ustedes se van haciendo un poquillo mañosos, es que acá el resultado me tiene que dar negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago esto así, yo hago este por este que me da 6a y hago este por este que está acá, me da 5a. Si yo hago la suma, ¿cuánto me da esto? Esto me va a dar 11a, pero yo no tengo 11a, yo tengo 11 negativo a. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente lo que nos faltó es ponerle un menos al 5 y un menos al 6. No sé si lo ven ahí, creo que no lo ven porque lo escribí con amarillo. ¿Ok? ¿Ven? Acá yo escribí entonces 5 negativo y el 6 negativo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 5 negativo por 6 negativo? Eso sigue siendo 30. Recuerden que negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces, así sí me va a dar. Así sí me va a dar.
porque a la hora que yo vuelvo a multiplicar el A por el 6A negativo, entonces aquí ¿cuánto me va a dar? Aquí me va a dar menos 6A. Y si multiplico el A por el 5 negativo, me da menos 5A. Por tanto, esto me va a dar 11A negativo. Y ahora sí, ese es el término del centro, entonces la inscripción está bien hecha. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo lo puedo escribir como A menos 5 por A menos 6. ¿Ok? Ese es el método de inspección. Si tienen alguna duda, bueno, todos los videos están ahí en la página web, ¿verdad? Si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar y yo con mucho gusto les vuelvo a explicar el método de inspección. Pero no nos podemos detener mucho en eso porque ya lo vimos. Ahora vamos a seguir con el que está encerrado en morado. El que está encerrado en morado dice que es A al cuadrado menos 6A. ¿Cómo podemos factorizar eso? Resulta que había un método que se llamaba factor común. Entonces, para factorizar por factor común, acá teníamos A al cuadrado, aquí teníamos un A, entonces sacamos el de menor exponente que era la A, cerramos paréntesis. Ahora dividíamos el factor común entre cada uno de los términos, entonces acá nos quedaría A, y acá nos quedaría solo el 6, porque ya sacamos el A factor común. ¿Vieron qué sencillo? Ahora vamos a hacer la que está en celeste. La que está en celeste dice que es A al cuadrado menos 25. Resulta que vimos un método de factorización que se llamaba diferencia de cuadrados. Entonces, aplicamos la formulita de diferencia de cuadrados. Esto lo podemos ver como a la 2 menos 5 a la 2. ¿Verdad? 5 a la 2 es 25. Entonces escribíamos a menos 5 por a más 5. Y esa era la factorización. Y ahora, ¿cuál nos falta? Nos falta el que está en azul, ¿verdad? El de abajo. Que está, vamos a escribirlo por acá. Dice que es 2a más 10. Entonces resulta que acá no tiene factor literal en común, solo factor numérico. Sabemos que el 10 podemos escribirlo como 2 por 5, ¿verdad? Sencillo, 2 por 5 es 10. Entonces podemos sacar un 2 a factor común. De acá me queda la A y de acá me queda el 5. Y esa fue la factorización. Ahora vamos a cambiar cada uno de estos términos por la factorización. Entonces véanlo muy bien. Bueno, por el primer término de arriba, tenemos que queda este de acá. A menos 5 por A menos 6. Ok, entonces ponemos A menos 5 por A menos 6. El término de abajo, A al cuadrado menos 25, es este que está acá, la factorización. Nos quedó A menos 5 por A más 5. Ahora, de la otra fracción, el que estaba en azul, ¿verdad? Que ahora es el que está arriba, nos quedó ¿cuánto? Nos quedó 2 por A más 5. Y el que está abajo, ¿verdad? El que está en morado, nos dio A por A menos 6. Ok, simplemente escribí lo mismo, pero ya factorizado. Resulta que vimos la clase anterior, esto lo podemos escribir como en una sola fracción. ¿Recuerdan? Entonces poníamos A menos 5 por A menos 6 por 2 por A más 5. ¿Ok? Y abajo nos quedaría A menos 5 por A más 5 por A menos 6. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacíamos? Como teníamos puros productos, lo que hacíamos era cancelar. Entonces, que fue exactamente lo que hicimos acá. Ustedes lo ven, aquí escribimos, perdón, aquí me vuelvo un momento, acá escribimos la factorización prima y ya después cancelamos. Aquí ya escribimos la factorización y ahora lo que sigue es exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos con los numeritos? Es cancelar. Entonces, este 5A negativo, este 5 menos A, pero no puedo cancelar con este 5 menos A. Vamos a ver, este A más 5 lo puedo cancelar con este A más 5. Este A menos 6 lo puedo cancelar con este A menos 6. ¿Y cuáles fueron los que nos quedaron? En el numerador nos quedó un 2 y en el denominador nos quedó un A. Y así es como resolveríamos esa división. ¿Ok? Entonces, es un poquito pues, largo, pero vean que la factorización, ya conforme ustedes la vayan practicando, es muy sencilla. O sea, ustedes ya ven la expresión y ya prácticamente deberían de saber cómo se factoriza. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos la idea intuitiva. Y yo quiero que ustedes comparen cómo hacer una división de expresiones algebraicas racionales
en el área de la aritmética, ¿verdad? Que es un poco más conocido, y ahora cómo lo vemos en el área del álgebra, ¿ok? No sé si alguno tiene alguna duda por acá, alguna, si no para devolverme, y si no, si es una dudilla ahí un poco larga, la podemos ver al final con mucho gusto, ¿ok? Me parece que no hay dudas, entonces vamos a seguir. Hoy vamos a hacer ejemplos de división. Ahí igual les voy a dejar una tarea para que ustedes la vayan haciendo en sus casas. Hoy vamos a ver este ejemplo que está por acá. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué nos decía la nota? Primero vamos a escribir esto como x menos 5x entre 5x más 35. Y en vez de escribir como una división, vamos a escribir como un producto. Y vamos a escribir el recíproco de la fracción. ¿De cuál fracción? De la que viene después del término de división. ¿Ok? Entonces, escribiríamos el x al cuadrado menos 49 arriba y el x al cuadrado menos 12x más 35 abajo. ¿Ok? Simplemente escribir el recíproco y cambia la división por un producto. Disculpa que se me corre la pantalla, no sé qué le pasará a esto. Ok, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a factorizar. Vamos a factorizar este que está por acá arriba primero, el x menos 5x. Entonces si factorizamos x menos 5x, ¿cómo sería esto? Resulta que aquí, si ustedes ven, lo que podemos sacar es un factor común. Aquí en la x, ¿verdad? Entonces sería x, 1 menos, perdón, 1 menos ¿quién? Si saco factor común la x, 1 menos 5. Pero aquí era x al cuadrado, ya lo vi, ahí me equivoqué. Aquí era x al cuadrado, perdón, ahí me disculpan, qué vergüenza. Entonces saco una x a factor común y me quedaría ¿quién? Una x acá porque aquí tenía 2x, ¿ok? Menos, y aquí tenía 5x y le saqué la x, entonces me queda el 5, ¿ok? Y ahí está la factorización. Ahora vamos a hacer este que está, esa es la factorización, vamos a ponerle este celeste y este que está por acá, ¿ok? Ahora vamos a ponerle a este que está aquí abajo, vamos a ponerle morado, entonces vamos a hacer un puntito morado para acordarnos. Entonces tengo 5x más 35, ¿ok? ¿Habrá factor literal en común? Pues no, porque este no tiene factor literal. O sea, solo deberían de tener algún factor en común numérico. Entonces, ¿cuál sería el factor común? Recuerden que 35, digamos 35, si lo divido entre 5, digamos, o sea, 35 es múltiplo de 5, yo lo puedo ver como 5 por 7, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo sacar esos 5 a factor común, este 5 y este 5 de acá, ¿ok? Entonces ese sería el factor común, sería 5 por x, ¿verdad? La x no la saco a factor común, más, y el 35, ¿quién me quedó? Si saqué un 5, pues me queda el 7. Y esto sería la factorización. ¿Vieron qué sencillo? Ahora vamos con esta de acá que le voy a subrayar en amarillo, x al cuadrado menos 49. Ok, esta que está por acá. ¿Qué pasa con esa? Vamos a ver qué pasa con esa. Ustedes igual, la idea es que la vayan viendo y me vayan diciendo también, ojalá, cómo se puede factorizar. Factor común no tiene, ¿verdad? Entonces había un método de factor común, ¿verdad? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Diferencia de cuadrados. Resulta que esto que está por acá yo lo puedo escribir como x a la 2 menos, ustedes se acuerdan, 49, yo lo puedo ver como 7 por 7. Ok, 7 por 7 es 49, ¿verdad? Sí, no estoy equivocado, ¿verdad que no? 49. Entonces esto yo lo puedo escribir como 7 al cuadrado, ¿verdad? Que es 7 por 7. Entonces ven ahí la diferencia de cuadrados, ¿ok? Había que aplicar la formulilla notable, disculpen. ¿Sería quién? La fórmula de diferencia cuadrada nos decía que escribíamos x menos 7 por x más 7. Y esa sería la factorización por diferencia de cuadrados. Y ahora por último vamos a subrayar este aquí en azul. Vamos a hacerlo por acá. Estamos abajo por acá, hagámoslo. Ese nos va a quedar. Bueno, vamos a ver cómo se puede factorizar 2x más 35. ¿Cómo lo podemos factorizar? Resulta que es un trinomio, ¿ok?
No sabemos si es un trinomio cuadrado perfecto, pero aquí podemos aplicar el método de inspección, ¿verdad? El método de inspección lo utilizamos para los trinomios, ¿ok? Entonces resulta que esto que hacemos la cajita igual, ¿ok? La x, ¿cómo la descomponemos? La x la podemos descomponer como x por x, pero la x al cuadrado la podemos descomponer como x por x, y el 35 lo podríamos descomponer como. ¿Cómo podemos descomponer 35? 35 múltiplo de 5, por ejemplo. Que podemos poner, no sé, 5 por 7 es 35, ¿verdad? 35. Ok, aquí pero me faltó 12x, perdón. Entonces, podemos verlo así, ¿verdad? Entonces está bien. ¿Qué pasa? Que si hacemos x por 7, ¿verdad? 7x. Y si hacemos x por 5, nos da 5x. ¿Y si, qué pasa? Si sumamos esto, ¿cuánto nos da? Nos da 12x, pero yo no tengo 12x, yo tengo 12 negativo x. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos también, por ejemplo, cambiar los signos acá. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es x por menos x? Menos por menos es más y x por x es x al cuadrado. Entonces está bien. Yo puedo descomponer el x al cuadrado como x negativo por x negativo. No hay ningún problema. Esa conveniencia, ¿ok? Lo puedo hacer así. O también no hay ningún problema si lo hago como en el caso anterior. Que en vez de quitar estos negativos acá, puedo poner el negativo acá. Se lo puedo poner al 5 y al 7. ¿Por qué? Porque 5 negativo por 7 negativo sigue siendo 35, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Sigue dando 35 positivo. ¿Ok? Lo que sí va a cambiar, acá, es esto de acá, que lo voy a volver a hacer. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos para que quede clarito. Si cuando yo hago x por 7x negativo, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 7 negativo x. Con el x por el 5 negativo, me va a quedar 5 negativo x. ¿Y cuánto me va a dar esa resta o esa suma, verdad? Esa suma de negativos me va a dar 12 negativo. Y ya ahora sí, ya me dio el término del centro que está por acá. Es decir, ya la inspección está bien hecha. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Simplemente agarraba como en paréntesis estos dos. Ok, que esto me da x menos 5. Y agarro otro paréntesis de abajo. Estos de aquí, digamos, me da como multiplicado por quién? Por x menos 7. Y esa es la factorización. ¿Ok? Entonces vamos ahora, vamos a hacer aquí, vamos a encerrar un poquito esto. Y como los cálculos que ocupamos hacer. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Entonces la factorización del que está en celeste, bueno, en turquesa, x a la 2 menos 5x nos da ¿cuánto? Nos da x por x menos 5. ¿Ok? El que está abajo, el 5x más 35 nos dio ¿cuánto? Nos dio 5 por x más 7. Ahora el que está en amarillo, ¿cuánto nos dio? Que era una diferencia de cuadrado, nos dio x menos 7 por x más 7. ¿Ok? Y el que está en azul, que fue el de la inspección, el último que hicimos, nos dio x menos 5 por x menos 7. ¿Ok? Ahí ya hicimos la factorización o la descomposición, ¿verdad? Ahí simplemente sustituimos los términos por su factorización. Entonces, ¿qué hacíamos? Ahora multiplicábamos esto porque lo convertimos en una multiplicación, multiplicábamos numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, lo escribíamos en una sola fracción. Lo escribimos x por x menos 5 multiplicado por x menos 7 por x más 7. Y en el denominador nos quedaría 5 por x más 7 por x menos 5 por x menos 7. ¿Y qué hacíamos? Ahora, entonces, como ya tenemos todo en una sola fracción y está todo totalmente factorizado, cancelábamos los términos. Por ejemplo, este del numerador, el 5 menos x, lo puedo cancelar con 5 menos x del denominador. Por ejemplo, también puedo cancelar este x más 7 del numerador con este x más 7 del denominador. Y también puedo cancelar también este x menos 7 de acá. Lo puedo cancelar con este x menos 7 del denominador. Entonces, al final de cuentas, ¿qué nos queda? Del numerador nos queda una x y del denominador nos queda un 5. ¿Ok? Y ese sería, pues, el resultado, x quintos. ¿Ok? Entonces, vean que todo eso que teníamos acá
al puro principio se nos convirtió en solo esto. Vean la importante de la factorización, es como simplificar y pues nos permite pues hacer esa división. Ok, hoy tenemos bastantes ejemplitos de estos, ahí igual les voy a dejar unos de tarea. Vamos a hacer ese es el 1, vamos a hacer el 2, está por acá. Vamos con este que está por acá. Vamos a hacer otra división de expresiones fraccionarias, división algebraica de expresiones fraccionarias. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, ¿qué haríamos? Resulta que primero lo que hacemos es escribir esto como una multiplicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Resulta que quedaría a la 2 menos 16b a la 4 entre b menos 5a multiplicado por el recíproco, ¿ok? De la segunda fracción, ¿ok? Es decir, del divisor. ¿Sí? Entonces sería b al cuadrado menos 5ab entre a menos 4b al cuadrado. ¿Ok? ¿Ven que simplemente le di vuelta a esta fracción de acá? Ahí está claro, ¿sí? Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es pues a factorizar. Entonces vamos a factorizar este término que está por acá. Factoricemos ese término que está por acá. Sería el a al cuadrado menos 16b a la 4. ¿Qué les parece eso? Factor común no tiene, no es un trinomio, pero resulta que sí es una fórmula notable. Okay, recuerden que primero nos fijamos si se podía sacar factor común. Si no se podía sacar factor común, veíamos si pues, se podía aplicar una fórmula notable. Y sí, en este caso es una diferencia de cuadrados. Resulta que esto yo lo puedo escribir como al cuadrado menos que el 16 o la raíz de 16, ¿cuánto es? Es 4. Es decir, que 4 al cuadrado me da 16. ¿Ok? Entonces, yo esto en vez de escribir el 16, voy a escribir 4 al cuadrado. ¿Ok? Y el b a la 4, también lo puedo escribir como b a la 2, a la 2. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una propiedad que decía que a la m a la m elevado a la n era quién? A la m por n. ¿Ok? Eso es muy importante, las propiedades de potencias acá. Entonces resulta que también, esto yo lo puedo escribir así, como a al cuadrado menos. Como el 4 está elevado al cuadrado y el b al cuadrado está elevado al cuadrado, ¿lo ven? Entonces lo puedo poner todo junto elevado al cuadrado. Es decir, lo puedo escribir como a por b a la 2 elevado a la 2. ¿Okay? Es decir, este 2 que está acá se convirtió en uno solo. Y los agrupé en una sola potencia. Ahora sí, se ve claro quién es el a y quién es el b para aplicar la fórmula notable. Resulta que el a pues, es el a y el b sería el 4b a la 2. ¿Por qué? Por lo mismo, pero con suma. ¿Okay? Y ahí está factorizado ese primer término. Es muy importante que estudien, ¿verdad? Porque, bueno, se saben que en matemática todo es consecutivo, digamos, una cosa nos lleva a la otra, y si no sabemos algo muy bien, pues nos va a costar lo demás, ¿ok? Por eso esa es la idea de las clases de nivelación, que no les cueste, que por lo menos repasen un poco, ustedes estudien en sus casas bastante, todos estos métodos para que este año que viene no les cueste tanto. Obviamente es muy importante que ustedes estudien las clases solo 2 veces por semana, pero y pues el resto de días ustedes deberían de estar estudiando, ¿ok? Para que les sirva. Pero bueno. Ahora vamos con el otro término que está por acá, que es b menos 5a. Entonces hacemos b menos 5a. ¿Qué le podemos hacer? Lo podemos, le podemos sacar factor común, podemos aplicar una fórmula notable, no podemos aplicar una inspección porque no es un trinomio. ¿Qué le podemos hacer? ¿Será que el b y el 5a tienen raíces cuadradas exactas para aplicarle diferencia de cuadrados? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues resulta que no tiene. El b menos 5a no es factorizable, entonces queda como b menos 5a. Entonces no se factoriza, ya está factorizado, digamos. Ahora, ¿qué pasa con este otro término de acá? Que es encierro morado. ¿Qué pasará? B al cuadrado menos 5ab. ¿Ok?
¿qué es lo primero que tenemos que fijarnos? Ver si tiene algún factor en común. Si ustedes ven, tienen b en ambos términos, entonces ahí vamos a sacar el factor común. Y factor común numérico no tiene porque el b al cuadrado pues no tiene factor numérico. Entonces vamos a sacar el de menor exponente, que es el b a la 1, del b al cuadrado. Como le sacamos un b, nos va a quedar solo un b. Y el 5a, pues nada más lo escribimos en el b. Ahora, esto que queda aquí adentro, ¿se puede factorizar? Pues no, ya no se le puede sacar ni factor común, ni es una diferencia de cuadrados. Entonces ahí quedaría. Ahora vamos con el término de acá, que es el que nos queda, el a menos 4b a la 2. ¿Ok? ¿Qué le podremos hacer a ese que está por ahí? Vamos a escribirlo como 4 a menos 4b a la 2. Este se puede factorizar, tendrá factor común, será una diferencia de cuadrados. ¿Qué podrá hacer? Pues resulta que tampoco es una diferencia de cuadrados porque el a no tiene raíz cuadrada exacta. La raíz de cuadrada de a es raíz de a y esto no es una raíz exacta, ¿ok? Recuerden que, por ejemplo, si yo tuviera a al cuadrado, es diferente porque la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, que es una raíz exacta. Pero como tenemos a nada más, pues no lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces resulta que ese término tampoco es factorizable. Y solo resulta que tenemos que factorizar los dos de arriba. Entonces vamos a cambiar esos dos términos. Si cambiamos el de celeste, ¿cuánto nos daría? Nos dio a menos 4b al cuadrado por a más 4b a la 2, que fue la diferencia de cuadrados. ¿Dividido entre quién? Entre p menos 5a, que no lo podemos factorizar. Multiplicado por quién? Por b menos 5a. ¿Okay? Que fue la factorización del que está encerrado morado. Y el de abajo, pues tampoco se podía factorizar el a. Queda más fea, perdón. Borrarla. A menos 4b a la 2. Ahora, ¿qué hacíamos? Pues multiplicábamos, ¿verdad? En línea recta acá. ¿Cómo nos quedaría esto? En una sola fracción. Nos quedaría a menos 4b al cuadrado por a más 4b al cuadrado por b por b menos 5a. ¿Ok? Y en el denominador nos quedaría b menos 5a por a menos 4b a la 2. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué podremos cancelar acá? Para simplificar. Resulta que acá podemos cancelar ¿quién? Podemos cancelar este a menos 4b a la 2 del numerador con este a menos 4b a la 2 de abajo. Que son totalmente iguales. Si hay un signo diferente no se puede, ¿verdad? También puedo cancelar este b menos 5a con este b menos 5a. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Resulta que nos queda a más 4b a la 2 multiplicado por b. Y ese sería el resultado de dicha división. ¿Ok? Entonces vean que todo es muy parecido, ¿ok? Vamos a ver cuántos ejercicios nos quedan. Nos quedan 3 más. Bueno, vamos a hacer este y tal vez les deje otro de tarea. Otros 2 de tarea. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Entonces, vamos a hacer este que está por acá. ¿Qué hacemos primero? Escribimos el primer término, es decir, el dividendo. Y en vez de escribir el signo de división, escribimos una multiplicación y el divisor, ¿ok? Vamos a escribirlo, vamos a escribir el recíproco. Es decir, y más 1 entre y a la 5 menos 7. Perdón, y a la 7. Y a la 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues intentamos factorizar. Aquí era y a la 7, perdón. Este de acá, y a la 7, ¿se puede factorizar? Pues no, ¿verdad? Es una y a la 7, no, pues no se le puede sacar nada. Ahora, al y más 1, ¿se podrá factorizar? Pues pareciera que tampoco, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto de acá? Que va a ser demorado con el y5 menos el y a la 7. Vamos a ver qué pasa por acá. Ya ustedes se imaginarán qué pasa. Y a la 5 menos y a la 7. 5 menos 7. Así.
Resulta, pues, que tienen factores en común y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál y pongo factor común? El de menor exponente, el de menor exponente es y a la 5. Ahora, si ya saqué el y a la 5 factor común, entonces aquí pongo un 1. Y este y a la 7, si le saqué 5, es decir, si tengo la y a la 7 y le saqué 5, por propiedad de hipotenusa sería y a la 7 menos 5. ¿Cuánto sería esto? Y a la 2. Entonces sería y a la 2. ¿Ok? Muy bien. Es el método de factor común. Entonces ya factorizamos por el método de factor común. ¿Ok? Entonces solo tuvimos que hacer una factorización en este ejemplo. Ahora vamos a escribir esto como entonces como y a la 7 por y más 1 entre y a la 5 por 1 menos y al cuadrado. ¿Y qué hacíamos ahora? Recordemos que aquí podemos escribir un 1 abajo, ¿verdad? Para escribir como cualquier expresión se puede escribir como una fracción. Entonces multiplicaríamos este numerador con numerador y denominador con denominador. Y nos quedaría y a la 7 por y más 1. Y abajo nos quedaría ¿quién? Nos quedaría y a la 5 por 1 menos y al cuadrado. Que ahora, si ustedes se dan cuenta, esto que está por acá, todavía se podía factorizar más. Este término que está acá, que pasa por acá con el 1 menos y al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de 1? La raíz de 1 es 1, es decir, tiene raíz exacta. ¿Y cuál es la raíz de y al cuadrado? La raíz de y al cuadrado es raíz exacta. Entonces, como tienen raíces exactas, podría sacar, podría aplicar el método de diferencia de cuadrados. Pues acá esto no estaba totalmente factorizado, me disculpo. Pues y a la 5, ¿por qué? Aplicamos la diferencia cuadrada, me quedaría 1 más y por 1 menos y. Ok, ahora sí está totalmente factorizado, no pasa nada. Vamos a seguir. Entonces acá simplemente lo voy a cambiar aquí abajo. Y ahí solo fue que me faltó terminar de factorizar. 1 más y por 1 menos y. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo mismo. Este y más 1 lo puedo cancelar con este y más 1. Y resulta que yo aquí tengo entonces, tengo y a la 7 entre y a la 5. ¿Qué pasa con eso? Sería y a la 7 menos 5. ¿Y cuánto es esto? Y igual a 2. ¿Ok? Entonces, de estos dos que están acá, me queda un y a la 2. ¿A dónde? En el numerador, ¿verdad? Porque es el que tiene mayor exponente. Me quería y a la 2. ¿Ok? Este se me canceló. Y abajo, ¿qué me quedaría? 1 menos y. Y ese sería el resultado de esa división. ¿Ok? Pero ven que es muy importante factorizar bien porque vean que yo no terminé. Y bueno, entonces ya vi el errorcillo por ahí, pero lo terminamos bien. Entonces es muy importante fijarse que esté totalmente factorizado lo que estamos factorizando. Que a veces con solo factor común no queda, o sea, a veces hay que sacarle aplicarle otro método de factorización para terminar de factorizarlo por completo. Entonces vamos a hacer un último ejemplo, ya para irnos al receso, que es este que está por acá, y este que está por acá les voy a quedar de tarea. Recuerden que las tareas ustedes las hacen a conciencia, si no lo entienden, yo les ayudo con mucho gusto. Ahí cualquier día de la semana, fin de semana, nos podemos conectar y yo con mucho gusto les ayudo. Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo que está por acá. Es un poquito más difícil. Entonces, vean, vamos a primero escribirlo como un producto. Entonces escribimos 3x a la 2 menos x más 3xy menos y. ¿Entre quién? Entre 15 x a la 2 menos 5x por el recíproco. ¿Y quién es el recíproco? X al cuadrado más xy dividido entre x a la 2 más 2xy más y al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a factorizar. Vamos a factorizar primero ese término que está aquí arriba, que es el que está más grandote. Vamos a escribirlo por acá. Ese término. Dice que es 3x al cuadrado menos x más 3xy menos y.
Si vemos esto es un polinomio de 4 términos, es decir, un cuatrinomio. Entonces, ¿qué hacíamos con los que tenían 4 términos? Generalmente, si ustedes se acuerdan, vimos un método que se llamaba agrupación. ¿Se acuerdan? El método de agrupación y factor común, el método de agrupación y diferencia de cuadrados. Habían dos. Vamos a ver cuál es el que nos sirve. En este caso, si A yo ver si voy a quisiera... millar. Mira, que puedo ir tan gordo y me alcanzara. Ahora sí. Vamos a ver, entonces, si escogemos, agrupamos este con este, por ejemplo, o podemos agrupar este otro con este otro, no sé. O sea, podemos agrupar términos de 2 a 2, lo que convenga. Recuerden que no siempre sale la primera, ¿verdad? O sea, podemos agrupar de diferentes formas y no siempre pues, nos va a salir. Ok, pero en este caso yo voy a agrupar así. Ok, vamos a ver cómo nos queda. Sería 3x a la 2 menos x más 3xy menos y. Entonces, claramente yo agrupo así, ¿por qué? Porque aquí tienen X en común, aquí tienen Y en común, entonces yo por ahí puedo ver que por ahí anda el asunto. ¿Ok? Entonces, acá, si ustedes ven, ese paréntesis de acá, lo que tiene es un factor común X. ¿Ok? Tiene factor común numérico, ¿no? Porque es un 3 y un 1. Un 1 negativo. Entonces, ese es el factor común. El 3 no lo saqué y del X al cuadrado saqué solo la X. Entonces me quedaría una X más, porque es X a la 2. Y de la otra X que tenemos ahí, pues dile fue la que sacamos el factor común, entonces ponemos solo 1. Ahora el otro término, si ustedes ven, común, es una Y. Entonces vamos a sacar esa Y al factor común. Tenemos Y, ¿por qué? Por 3X, ¿verdad? Sin la Y. Y si sacamos una Y al factor común, entonces ahí los que nos quedaría es un 1 nada más. Y ahora, si ven la agrupación sirvió, ¿por qué? Porque ahora puedo volver a sacar factor común. Si ustedes vimos, nosotros, si ustedes se acuerdan, vimos un método de factor común con paréntesis. ¿Ok? Entonces poníamos el paréntesis en común y escribíamos lo que nos sobraba. ¿Y qué nos sobró? Nos sobró el X y nos sobró el Y. Y esa sería la factorización. ¿Ok? Ahora, vamos a factorizar este otro que está acá en morado. Muy bien. Voy a poner aquí un puntito morado. Vamos a escribir 15x al cuadrado menos 5x. Entonces, si ustedes ven, esto podría ser una diferencia de cuadrados o podría ser también, por ejemplo, un método de factor común. Primero nos verificamos si tiene factor común. Si ustedes ven, tiene X y tiene X, tiene 15 y tiene 5. Entonces, ¿cuál sería el factor común de los factores numéricos? Es decir, entre el 15 y el 5, si nosotros vemos, ambos tienen quinta. ¿Ok? Entonces aquí la quinta de 15 es 3 y la quinta de 5 es 1. Entonces, este sería el término o el máximo común múltiplo, el máximo común divisor, perdón, sería el que saldría a factor común. ¿Ok? Entonces pondríamos el 5, ¿verdad? Y ahora el factor común del término literal es el de menor exponente, que es el x a la 1. Ese sería el factor común. Ahora, el 15, pues si vimos, lo descompusimos como 3 por 5, ¿verdad? El 5 ya salió factor común, entonces lo que ponemos es el 3. Y del x al cuadrado sacamos una x, entonces nos quedó otra x allá, porque es x al cuadrado. Y si ustedes ven, sacamos 5x a factor común, que es todo ese término. Entonces, si como ya lo sacamos a factor común, ponemos solo un 1. Y esa sería la factorización. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer este otro que está por acá, que les voy a encerrar en amarillo. Entonces lo ven por ahí. X al cuadrado más XY. Vamos a escribirlo por aquí abajo, para que no nos quite mucho campo. Mira que decía X al cuadrado más XY. Eso está sencillo. X al cuadrado más XY. Y ustedes ven, esto se hace ¿por qué? Por factor común, ¿verdad? Que tienen a factor común la X, ¿verdad? Sacamos la de menor exponente, que es X a la 1. ¿Ok? Entonces, del X al cuadrado nos quedó una X. Y del segundo término, XY, nos quedó ¿quién? Nos quedó solo la Y, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí sería la factorización por el método de factor común. Ahora, el último que tenemos por ahí, que es ¿cuál? Es este que les voy a encerrar en azul. ¿Ok? Este está un poquito más largo este ejercicio, pero bueno. Vamos a escribirlo por aquí abajo. Ese que está en azul. Ese es el puntito azul. Vamos a escribir x al cuadrado más 2xy
más y al cuadrado. Entonces, si ustedes se acuerdan, eso es un trinomio, ¿verdad? No tiene factor en común los tres términos. ¿Ok? ¿Qué parece eso? Si ustedes recuerdan, el primer método que vimos es factor común o fórmulas notables. Resulta que esta es una fórmula notable. Es el binomio en suma al cuadrado. ¿Y cómo era el binomio en suma al cuadrado? Era el x más el y al cuadrado. Y si ustedes desarrollaban eso, era exactamente la fórmula notable. ¿Ok? Ven, es exactamente la fórmula notable. Entonces, pues simplemente tenemos que escribir el otro lado de la fórmula notable. Listo. Ahí está factorizado por el método eh, de fórmula notable. Listo, entonces ahí estaría. Ahora vamos a sustituir cada de los términos por su factorización. Entonces, del término que está en celeste, nos quedó ¿quién? Nos quedó 3x menos 1 por x más y. Del término que está en morado, ¿qué nos quedó? Nos quedó 5x por 3x menos 1. Ahora, del término que estaba en amarillo, que es el que está más abajo, nos quedó ¿quién? Nos quedó x por x más y. ¿Ja? Y el término azul que nos quedó x más y al cuadrado. Ahora, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos, ¿verdad? Este por este y este por este, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Nos quedaría 3x menos 1 por x más y por el x por el x más el y. Y en el denominador nos quedaría 5x por 3x menos 1 por x más y al cuadrado. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacíamos? Pues lo mismo. Ahora cancelamos el término del numerador que está igual con el término del denominador. Perdón, aquí me faltó un signo de suma. ¿Qué más? ¿Qué más se puede cancelar? Resulta, ustedes ven esos términos son iguales. Este que está acá y este que está acá, solo que uno está al cuadrado, es decir, está dos veces. Entonces va a cancelar uno de arriba con uno del de abajo, es decir, aquí me queda un exponente a la 1. Me queda un exponente a la 1. Y también puedo cancelar el x más y con este x más y que nos quedó acá, o sea, con el otro que nos quedó, ¿sí? Es decir, si ustedes lo ven acá, vamos a volver a hacerlo, si ustedes lo ven acá, yo tengo un término repetido dos veces, ¿ok? Es como que yo tenga x por x, o sea, es x a la 2, es lo mismo que yo tenga x más y por x más y, que sería ¿quién? Sería x más y, pues a la 2, o sea, está dos veces. Entonces resulta que ese término no lo vamos a multiplicar, pero sabemos que eso es x más y al cuadrado, esos que están en celeste. Es decir, esos que están en celeste, que están acá, los puedo cancelar juntos con ese de abajo. O sea, los dos de arriba con el de abajo. ¿Sí? Y bueno, lo que habíamos dicho, este término acá, este de acá. Y resulta que la x, esta x de acá, que voy a tachar en morado, la puedo cancelar con esta x de acá. ¿Y qué nos quedó? Resulta que nos quedó un quinto, nada más. Eso fue el resultado. Vean, toda esa expresión que está acá, hacer la división, ¿nos quedó quién? Nos quedó un quinto nada más. Entonces, ese sería el resultado pues, de dicha operación. Entonces vamos a hacer un pequeño receso. Hoy me disculpo, nos pasamos 5 minutos. Y este que está acá les va a quedar de tarea. De tarea. Ok. Esta va a ser la tarea. Y cuando volvamos, vamos a empezar entonces con la parte de suma y resta de expresiones algebraicas. Ya hicimos multiplicación en la clase anterior. Acabamos de hacer división. Y ahorita vamos a ver suma y resta. Entonces son las 3:55. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso. Ok, y vamos a volver entonces a las 4:05.
Muy bien, vamos a continuar. Ya les voy a volver a compartir la pantalla. Ujú. Ok, espero que estén todos por ahí de nuevo. Ok, entonces como les decía antes del receso, vamos a empezar con la parte de suma y resta de expresiones algebraicas racionales, que es, vamos a hacer, vamos a empezar pues, casi igual o similar a la vez anterior con la multiplicación y la división. Vamos a ver primero qué pasa con las fracciones homogéneas y heterogéneas en el aritmética y después vamos a ver qué pasa en el área. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, esta primera parte que tenemos aquí dice fracciones homogéneas en aritmética. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos con las fracciones homogéneas en aritmética? Si ustedes recuerdan, como tienen el mismo denominador, lo llamábamos homogéneas, ¿qué escribíamos? Escribíamos el denominador y escribíamos los numeradores. ¿Ok? ¿Y cuánto serían 9 más 15? 9 más 15 son 24, entre 6. 24 si será divisible entre 6. Resulta que sí. Es 4, ¿verdad? 6 por 4, 24. ¿Lo ven? Entonces, eso sería más o menos el proceso que haríamos en aritmética. Ahora vamos a ver qué pasa en el área del álgebra. Ven que en aritmética es muy sencillo, pues en álgebra también es muy sencillo. Tal vez es falta de costumbre de verlo, pero es exactamente lo mismo. En las fracciones homogéneas en álgebra se suman o se restan sus numeradores, según sea el caso, ¿verdad? Y su denominador se mantiene. De ser posible, se simplifica el resultado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos aquí en aritmética? Como tienen un denominador en común, ¿verdad? Como es homogénea, simplemente volvemos a escribir el mismo denominador. Es lo que vamos a hacer acá. Si ustedes ven, el denominador de ambas fracciones es, ¿quién? X menos 2. ¿Y qué hacemos con los numeradores? Los sumamos o los restamos. En este caso tenemos una suma, ¿verdad? Igual que en el caso anterior. Si no, pondríamos una resta, ¿verdad? Como tenemos una suma, entonces vamos a escribir 3x más 2, ¿ok? Más el x menos 10, ¿ok? Que yo bien puedo quitar los paréntesis porque no hay ningún negativo al frente de algún paréntesis, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar 3x más 2 más x menos 10, x menos 2 en el denominador. Ahora, ¿esto qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar y restar pues, los monomios semejantes, es decir, el 3x lo puedo sumar con el x y el 2 lo puedo sumar con el 10 negativo. Entonces, si hacemos con los que tienen el x, sería 3x más una x, sería 4x. Y 2 menos 10, ¿cuánto sería? Sería 8 negativo. Y en el denominador nos quedaría x menos 2. Ahora, ¿qué pasa con ese numerador? Resulta que, vamos a escribirlo por acá, 4x menos 8, yo le puedo sacar un factor común 2. ¿Por qué? Porque el 4 es múltiplo de 2 y el 8 es múltiplo de 2. Pero aún así le podría sacar el factor común el 4. ¿Por qué? Porque 4 es múltiplo de 4 y 8 también es múltiplo de 4. Entonces me podría quedar 4 por x menos 2. ¿Sí? Si yo vuelvo a multiplicar eso me daría 4x y vuelvo a multiplicar esto me daría 8 negativo. ¿Ok? Entonces ese sería el factor común. Entonces esto nos puede quedar como 4x, perdón, sería 4 por x menos 2 dividido entre x menos 2. ¿Y qué vimos? Que eso se puede cancelar y esto nos va a dar 4. ¿Ok? Entonces es básicamente lo mismo que en la parte de aritmética. ¿Qué vamos a hacer ahora en las fracciones homogéneas en aritmética? Que son estas que están por acá, voy a copiarlo por acá porque se ve muy pequeño. Sería 1/6 menos 3/8. Ok, esto se ve desde la escuela.
¿Cómo hacemos eso? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie se acuerda, quién sabe. Bueno, habían varias formas de hacerlo. Una forma era encontrar quién, encontrar el máximo común múltiplo del 6 y del 8, que son los denominadores. ¿Cómo encontramos el máximo común múltiplo? Parecido a cómo encontramos el máximo común divisor. Es decir, escribimos el 6 y el 8 y vemos los múltiplos, pero no en común, sino los múltiplos que ellos tienen. Ok, hasta el puro final. Por ejemplo, ambos tienen mitad, digamos, podemos poner 3, 4. El 4 tiene mitad, pongo el 2, el 3 no tiene mitad, pongo el 3. El 2 tiene mitad, pongo el 1 y el 3, ¿verdad? Porque el 3 no tiene mitad. Y después saco tercera, entonces pongo 1 y pues la tercera de 1 no tiene tercera, entonces sería así. Ahora, si yo llego y multiplico 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 8 por 3 sería 24, ¿verdad? 24. Ese sería el máximo común divisor, el máximo común múltiplo, 24. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Cuando ya conocíamos el máximo común múltiplo de los denominadores, lo que hacíamos era que ese iba a ser el nuevo denominador. Sería 24. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacíamos? ¿Ustedes se acuerdan que uno decía, el numerador lo dividimos por el de abajo y lo multiplicamos por el de arriba? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué era lo que escribía uno? El 24 lo dividía uno entre el 24. Lo dividía uno por el denominador y lo multiplicaba por el numerador, que es 1. Y después iba con el otro término. El 24 lo dividía entre el 8. ¿Ok? Lo dividía por el de abajo y lo multiplicaba por el de arriba, que era el 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto será 24 dividido entre 6? Es 4 por 1, pues sigue siendo 4, ¿verdad? Menos 28. Ahí era 24, perdón. 24 dividido entre 8 sería 3. Lo multiplicamos por 3, sería 6. Y el 24 abajo. Ahora, si hacemos 4 menos 6, eso nos daría 2 negativo entre 24. Podemos sacar mitad a ambos lados, ¿verdad? Arriba y abajo. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 24 es 12. Entonces, eso nos daría menos 1 sobre 12. ¿Ok? Hasta ahí se entiende. Si tienen alguna duda, al final me pueden decir. Pues esto, posiblemente ustedes no se acuerden de cómo hacer esto, pero esto es de lo más básico que uno empieza a ver, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? No me crean tampoco, pero eso se ve desde la escuela. ¿Ok? Entonces es muy importante tenerlo claro. Eso es lo que pasa en las heterogéneas. Si ustedes vieron, acá arriba hicimos las homogéneas, tanto en álgebra como en aritmética, ¿ok? ¿Lo vieron? Ahora hicimos la heterogénea en aritmética. Ahora vamos a hacer la heterogénea en álgebra, ¿no? ¿Ok? Que es eso que tenemos por acá. Fracciones heterogéneas en álgebra. Dice que primero se debe homogenizar el denominador, ¿ok? Que fue lo que hicimos ahora con el máximo común múltiplo. Luego se procede, como en el caso anterior, ¿ok? Como en el caso anterior, como este de acá, ¿verdad? Se procede exactamente igual, ¿ok? Ok. Entonces, para homogeneizar el denominador, se siguen los siguientes pasos. Se saca el máximo común múltiplo de los denominadores, igual. Se divide el máximo común múltiplo en el resultado. Perdón, leí mal. El máximo común múltiplo se divide entre cada denominador, ¿ok? Que fue igual a lo que hicimos la vez anterior. Y ese resultado se multiplica por se multiplica por el numerador respectivo, ¿ok? Que es esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Acá, ¿qué hicimos? Dividimos entre el denominador y después multiplicamos por el numerador. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo proceso. Ok, entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo que está por acá. Primero vamos a sacar el máximo común múltiplo
de los denominadores. Resulta que el denominador 1 es x menos 3 y el otro es x más 5. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo lo haríamos? Son heterogéneos, ¿verdad? Entonces, si yo escribo x menos 3 y el x más 5, pues yo primero podría sacar el x menos 3, ¿ok? Pues aquí me daría 1 y aquí me daría x más 5. Recuerden que no es en común, es el máximo común múltiplo, ¿ok? Y el después podría sacar el x menos el x más 5. Aquí me daría 1. Entonces aquí siempre la multiplicación me daría x menos 3 por x más 5. Es decir, en realidad multiplicar los dos denominadores. Entonces aquí esto nos va a quedar la homogenización, digamos, del denominador. ¿Sería quién? Sería x menos 3 por x más 5. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Dividíamos el máximo común múltiplo entre el denominador. ¿Ok? Entonces, si yo divido esto que está acá, el máximo común múltiplo, entre primero el x menos 3, resulta que se me cancela este con este. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el x más 5. Ese x más 5 es el que voy a multiplicar por el numerador. ¿Quién es el numerador? El numerador es x, ¿ok? Ven, es exactamente igual a lo que hicimos en aritmética. Ahora ponemos el símbolo de más. Ahora, si yo divido este máximo común múltiplo entre este otro denominador, se me cancela este con este. Y me queda solo el x menos 3. Entonces, ese x menos 3 que me queda, x menos 3, perdón, x menos 3 que me queda, lo voy a multiplicar por el otro numerador, que ¿quién es el otro numerador? El otro numerador es 2, ¿ok? Y ahora lo que nos toca acá es simplificar. Podemos aplicar la propiedad distributiva acá, nos quedaría x al cuadrado más 5x, más esta otra por acá también, propiedad distributiva, 2x y 3 negativo por 2 nos da 6 negativo. Y abajo me va a quedar x menos 3 por x más 5. Y ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Sumábamos los monomios semejantes, igual que en el caso anterior. Ese 5x lo puedo sumar con el 2x y me daría ¿cuánto? Me quedaría x al cuadrado más 7x menos 6 entre x menos 3 más 5x, perdón, por 5x. X menos 3 por x más 5, perdón, x más 5. Ahora, si ustedes ven acá, esto se podrá factorizar. Ese x a la 2 más 7x menos 6. Pues sí, es un trinomio, entonces vamos a ver si lo podemos factorizar por el método de, ¿cómo se llama? El método de inspección. No siempre es factorizable, ¿verdad? Hay casos en los que sí. Vamos a ver si lo podemos factorizar. Me parece que no, pero vamos a verlo. Tx menos 6. Entonces, puedo escribir x por x y el 6, por ejemplo, lo puedo escribir como ¿quién? Como 2 por 3 y el 3 negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 3 negativo me da 6 negativo y x por x me da x al cuadrado. O igual el negativo se lo puedo poner a este otro, o se lo puedo poner al 2, que yo quiera. La idea es que me dé ese negativo. Pero resulta que eso no me va a servir. ¿Qué? Porque cuando yo hago 3 por x y este por este, x por menos 2, esto me va a dar menos 2x y 3x y esto me va a dar x, no me va a dar 7x. Entonces podemos buscar otra forma de acomodar. Si yo tengo un 6 acá y aquí tengo un 7, ¿cómo lo podríamos hacer? Resulta que no, parece que no. Podemos también intentarlo, por ejemplo, como podemos intentarlo también como 6 negativo por 1. Ok, pero tampoco nos va a dar. Vamos a ver. Nada más hagámoslo para practicar. X por 1 negativo me da x negativo y x por 6 me da 6x. Si hacemos esta suma, esto nos va a dar 5x y no nos alcanza para 7. Entonces ahí podemos buscar otras formas de hacerlo, pero no. Resulta que este trinomio nunca vamos a lograr que acá nos parezca el 7x, entonces les decimos que no es factorizable. Ok, no todos los trinomios son factorizables. Algunos de esos trinomios para factorizarlos hay que aplicarles el método de completar cuadrados.
¿Se acuerdan que lo vimos la clase anterior? Ven, estos son los casos, estos exactamente son los casos para los que se utiliza la completación de cuadrados. Pero acá lo podemos dejar hasta ahí. Ok, entonces este sería el resultado de esa suma. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces vean que es lo mismo. En el ejemplo anterior en aritmética encontramos el máximo común múltiplo. Luego el máximo común múltiplo que hicimos. Lo dividimos por el denominador y lo multiplicamos por el numerador. Ok, vean. Lo dividimos por el numerador y lo multiplicamos por el numerador. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Ok, vamos a hacer unos ejemplos más. Aquí sí los voy a poner a practicar un poquito porque la otra se me olvidó. Vamos a practicar un poquito. Entonces, vamos a hacer esta. Hagan esta. Este está facilísimo. Este es el ejemplo más fácil de todos. Vamos a hacer este ejemplo que está por acá. 4m menos 3 entre 2 menos 5 menos 2m menos 7m menos 4 dividido entre 5 menos 2m. ¿Cómo podemos hacer esto que está por acá? Entonces les voy a dar un par de minutitos ahí para que lo piensen. Está muy sencillo. Ustedes ven, son fracciones homogéneas, entonces por eso es que es tan fácil. Porque son fracciones homogéneas. Ok, espero que lo tengan ya. Está muy sencillo. Entonces queríamos acá, como es una fracción homogénea, entonces vamos a poner el mismo denominador, que es 5 menos 2m. Los numeradores simplemente los sumamos y los restamos. Aquí, ¿qué los vamos a hacer? Los vamos a restar porque aquí hay un negativo. ¿Ok? Entonces vamos a poner 4, negro. Vamos a poner 4m menos 3 menos, aquí es muy importante el paréntesis, 7m menos 9. ¿Qué pasaba cuando había un menos adelante de un paréntesis? Se cambiaban los signos, ¿ok? 4m menos 3, entonces el 7m está positivo, lo pongo negativo, y el 9 está negativo, entonces lo pongo positivo. ¿Ok? Es como distribuir un 1 negativo acá adentro, ¿ok? Simplemente como multiplicarlo ahí. Ahora, en el denominador nos queda 5 menos 2m. Ahora, si hacemos esto, podemos sumar los monomios semejantes, que serían el 3 y el 9, el 7m y el 4m. ¿Por qué son monomios semejantes? Porque tienen el mismo factor literal, que en este caso, digamos, es la m o los que no tienen ningún término. Entonces, si hacemos, aquí, perdón, aquí cometí un error. A la hora de encerrar, este menos es del 7, 7 negativo. Aquí es 3 negativo y aquí es 9 positivo. Entonces, si nosotros hacemos el 4m menos el 7m, ¿cuánto nos dará 4 menos 7? Resulta que 4 menos 7 nos da menos 3 o 3 negativo. Y si hacemos 3 negativo más 9, 3 negativo más 9, ¿cuánto será? Resulta que es 6 positivo. Y abajo nos va a quedar, ¿quién? 5 menos 2m. Acá todavía arriba podemos sacar el factor común un 3. ¿Sí lo ven? Puedo sacar el factor común 3 y me quedaría menos m más 2 entre 5 menos 2m. Ahí lo hice un poquito rápido, simplemente saqué un 3, eso es 3 por 1, y esto es 2 por 3, entonces saqué estos 3 a factor común. Entonces me quedó un 1 negativo y me quedó un 2. ¿Ok? Y el denominador me quedó igual. Entonces eso sería todo lo que podríamos hacer hasta ahí. ¿Vieron qué sencillo?
Espero que con el tiempo que les di lo pudieran hacer. Vamos a hacer un ejemplito más, que ese es un poquito más diferente. Resulta que acá tenemos una suma y tenemos dos fracciones heterogéneas. Si ustedes ven, no tienen el mismo denominador. Pero, bueno, para algo se vamos a factorizar. Primero, veamos que esté factorizado. Resulta que este término de acá, el denominador, no está factorizado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la raíz de x al cuadrado? Es x. ¿Y cuánto es la raíz de 4? Es 2. Es decir, es una resta de términos que tienen raíces exactas. Entonces, como tienen raíces exactas, podemos aplicar el método de diferencia de cuadrados. Vamos a escribir por acá, x a la 2 menos 4. Podemos escribirlo como x a la 2 menos 2 a la 2. Es exactamente lo mismo. 2 a la 2 es 4. Entonces lo escribimos como x menos 2 por x más 2. Y esa sería la factorización. Entonces esto es igual a x más 1 entre x menos 2, perdón, x menos 2 por x más 2. ¿Ok? Más el 2 no se puede factorizar y el x menos 2 tampoco. Entonces vamos a sacar o homogeneizar, es decir, a sacar el máximo como múltiplo, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, ponemos el x menos 2, ponemos el x más 2, ponemos el x menos 2 otra vez. ¿Ok? Esos que están acá son estos dos. Y este que está acá, pues este que está acá, ¿ok? Entonces, si yo saco, por ejemplo, si yo saco el x más 2, pues aquí solo pongo 1 y aquí pongo el x menos 2, porque ese no lo he sacado. Ahora si yo saco el x menos 2, pues aquí pongo 1, aquí pongo 1 y aquí pongo 1. Entonces eso sería. Entonces el máximo como un múltiplo sería igual a ¿quién? Sería igual a x más 2 por ¿quién? Por el x menos 2. ¿Sí? Entonces ese sería el término que va a estar en mi denominador. Perdón, aquí me he torcido. Sería entonces x menos 2 por x más 2. Ahora, ¿qué dice qué era lo que hacíamos en aritmética? Dividíamos y multiplicábamos. Entonces, si yo divido x menos 2 por x más 2, lo divido entre x menos 2 por x más 2, ¿cuánto me da eso? Pues me da 1, o sea, todo se me cancela. Entonces me da 1 multiplicado por ¿quién? Por mi numerador. ¿Y quién es mi numerador? Sería 1 por x más 1. Más, ¿verdad? Porque es el signo que viene. Si dividimos el x menos 2 por x más 2, lo dividimos entre x menos 2, pues obviamente se me cancela el x menos 2 con el x menos 2 y me va a quedar el x más 2, que ese x más 2 es el que voy a multiplicar por el numerador, que el numerador es 2. Ok, entonces esto ¿cómo me quedaría? Me quedaría x más 1 más 2 por x, 2x, y 2 por 2, 4. Dividido entre ¿quién? Entre x menos 2 por x más 2. Ahora igual, exactamente lo mismo que era en aritmética. Puedo sumar, en este caso los semejantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería x más 2x? Pues fácil, ¿verdad? Sería, vamos a escribirlo por acá, sería 3x. Y si sumamos 1 más 4, sería 5. Y aquí me quedaría x menos 2 por x más 2. ¿Ok? Y ese sería el resultado de esa suma de expresiones algebraicas fraccionarias homogéneas, ¿ok? No sé si por ahí tienen alguna dudilla con algo. Si ven que les cuesta mucho y quieren que les vuelva a explicar al final, con mucho gusto. La idea es que entiendan y este año entren con todo al cole. Me parece que no hay dudas. Vamos a ver si me escribe. Ok, bueno, no hay dudas. Vamos a seguir. Hoy la clase tal vez termine un poquito antes, entonces vamos a ponernos a practicar un poquito más. Vean, tenemos 4 ejercicios más, ¿ok? Entonces voy a hacer uno más y vamos a empezar a practicar un poco. Vamos a ver por qué alguien me escribió.
Pablo, yo no, ok, Juan Pablo. Excelente, muchas gracias. Vamos a hacer entonces el C. Ok, vamos a hacer el C. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. ¿Qué es lo que primero que hacíamos? Pensémoslo un poquito ahí, ¿qué era lo primero que hacíamos? ¿Cómo hacemos eso? Ujú. El máximo común múltiplo primero. Muy bien. Bueno, primero tenemos que ver si se puede factorizar. ¿Se puede factorizar eso que está por ahí? No, pareciera que no, ¿verdad? No hay nada que factorizar. Entonces sacamos el máximo común múltiplo. Entonces escribimos 2x menos 1. Escribimos ¿quién? 2x menos 2 al cuadrado. Ok. Pasamos la rayita. Y si sacamos primero el 2x menos 1, ponemos 1 y aquí nos sigue quedando 2x menos 2 al cuadrado. Y sacamos el 2x menos 2. ¿Qué pasa? Aquí le pongo el 1. ¿Ok? O lo sacamos al cuadrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo sacaremos así o lo sacaremos al cuadrado? Pues lo sacamos así. Sacamos el término, pues en sí, sin el exponente con el exponente. ¿Qué dicen ustedes? Resulta que no, que sí lo tenemos que sacar con el exponente, ¿ok? Entonces, el máximo común múltiplo, múltiplo, nos queda ¿quién? Nos queda 2x menos 1 por 2x menos 2 al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a poner en nuestra fracción homogeneizada. Es decir, ese va a ser nuestro denominador. Vamos a ponerlo por acá. Sería 2x menos 1 por 2x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. Este denominador de acá lo dividimos por este de acá. Si lo dividimos, se nos cancelan estos dos y nos va a quedar 2x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a multiplicar por nuestro numerador, que es 5. Es decir, 5 por 2x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Más, ¿ok? Porque es el símbolo que viene acá. Lo mismo, el máximo como múltiplo lo vamos a dividir entre el otro denominador. Si nosotros dividimos esto, se nos cancelan estos dos y nos va a quedar 2x menos 1, que es el que va a quedar multiplicando al otro numerador. Entonces nos va a quedar el 2x menos 1, que por aquí no se nos canceló, multiplicado por el numerador, que es 3x más 2. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Pues aplicar puras propiedades, puras propiedades. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un 5. Vamos a escribir el denominador otra vez, 2x menos 1 por 2x menos 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos, esto es una fórmula notable, que de las que vemos en octavo. Sí, es una fórmula notable. ¿Qué decía la fórmula notable? El primero al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, menos 2 por el primero, que es el 2x, por el segundo, que es el 2, más el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora, aquí tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicar 2x por 3x y 2x por 2. Entonces 2x por 3x nos da ¿cuánto? 2 por 3, 6x. Y 2x por 2 nos daría 4x. Y ahora si multiplicamos el 1 negativo, acá lo ven. Entonces 1 negativo por 3x sería 3x negativo. Y 1 negativo por 2 me da 2 negativo. Ok. Ahora vamos a terminar de simplificar acá. Ustedes ven, bueno, voy a escribir el 5 por acá. Ustedes ven el 2x, este que está acá, 2x al cuadrado, podemos hacer esa potencia, que ¿cómo sería? 2 a la 2 sería 4. Sería 4. Y x al cuadrado, pues sería x al cuadrado. Ahora, si hacemos este término que está por acá, 2 por 2x por 2, o sea, si multiplicamos los 3, 2 nos da 6. No, nos da 8, ¿verdad? Entonces nos da, vamos a poner con negro, sería 8 y la x, ¿verdad?
Y el 2 a la 2, ¿cuánto nos da? El 2 a la 2 nos da 4. ¿Ok? ¿Más quién? Más 6x, más 4x, más 3x, más 2. Uy, aquí cometí un error. Aquí me faltó, aquí era x al cuadrado. Qué vergüenza. X al cuadrado, me disculpan. Y ponemos el mismo denominador. 2x menos 2, menos 1, perdón, por 2x menos 2 al cuadrado. ¿Y ahora qué es lo que falta? Tengo que distribuir este 5 acá. ¿Ok? Porque está multiplicando ese paréntesis. Entonces me queda como 4 por 5, o 5 por 4 sería. ¿Cuánto? Vamos a ver si por aquí me queda acá, por aquí me queda acá, pues quedámoslo aquí. 5 por 4 sería 20. 20x a la 2. 5 por 8, ¿cuánto sería? 5 por 8 negativo, ¿verdad? Sería 40 negativo x. Y 4 por 5 me daría 20 otra vez. ¿Y a quién le sumo? Le sumo el 6x a la 2. Le sumo el 4x. ¿Verdad? Que bueno, no voy a sumar el 4x. Voy a operar esto que está por acá, por ahorrar campo. ¿Cuánto es 4x menos 3x? Fácil, ¿verdad? 4 menos 3 es 1. Entonces me quedaría más x y el menos 2. Ok, aquí vamos a ponerlo por acá. Y en el denominador nos queda 2x menos 1 y 2x menos 2 al cuadrado. Eso queda siempre igual. Entonces ya para terminar, vamos a sumar los homogéneos. Es decir, los homogéneos, perdón, los monomios semejantes. El 20x al cuadrado lo puedo sumar con el 6x al cuadrado. El 40 negativo x, 40 negativo x lo puedo sumar con el x. Y al 20 lo puedo sumar con el 2 negativo. ¿Lo ven? Entonces, vamos a escribirlo por acá, ya se me acabó el campo, pero no importa. Si yo hago 20x al cuadrado más 6x al cuadrado, se me dará 26x al cuadrado. Ahora, si yo hago 40 negativo x más x, ¿eso cuánto me da? 40 negativo más 1, nos da 39 negativo x. Y si hacemos 20 positivo menos 2, que son los que están en amarillo, ¿eso cuánto nos dará? Nos da positivo 18. Y eso lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre el mismo denominador. 2x menos 1 y 2x menos 2 al cuadrado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tendrán alguna duda? Chicos, chicas. No. Ok. Sí, igual al final, si no se quedan ahí esperando que todo el mundo se salga y me preguntan. Muy bien, Monserrat, muchas gracias por contestarme. Vamos a seguir entonces. Ahora sigue este ejercicio que está por acá. El D. Entonces, este quiero que lo hagan ustedes, ¿ok? Vamos a ver que lo intenten. Si no pueden, no importa. La idea es que ustedes lo intenten, ¿ok? Que practiquen un poquito. ¿Ok? Intentemos este ejercicio que está por acá. A ver cómo nos da, porque para terminar las 4:50, ¿ok? Y ya que ustedes se queden estudiando. Entonces, ¿cómo hacemos? Doy un par de minutos, entonces. Recuerden primero factorizar, después encontrar el máximo común múltiplo de los denominadores, y después ponerlo y dividir y multiplicar, ¿ok?
Ok, bueno, vamos a ayudarles un poquito. Entonces, primero tenemos que factorizar. Este de acá ya está factorizado, el x más 5. El x al cuadrado menos 25 es el que podemos factorizar. Entonces tenemos x al cuadrado menos 25. Lo podemos ver como x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ok, entonces es una diferencia de cuadrados. Escribimos x menos 5 por x más 5. Ok, entonces esto como nos quedaría? Nos quedaría 3 entre x más 5 más 2 menos 3x. ¿Sobre quién? Sobre x menos 5 por x más 5. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacíamos? Encontramos el máximo común múltiplo. ¿Ok? Entonces escribimos todos los términos. Escribimos el x más 5, que es este de acá. Y los otros, y el otro denominador, que sería x menos 5 por x más 5. ¿Ok? Pasamos la rayita. Entonces, primero yo puedo sacar, qué sé yo, el x menos 5, el que yo quiera. Entonces aquí pongo 1 porque ya lo saqué y aquí pongo el x más 5, el x más 5. Y ahora saco el x más 5. Pongo 1 y 1. Entonces, ¿qué me queda? El x menos 5 por el x más 5. O sea, si ustedes ven, al final de cuentas, digamos, aquí viene el x más 5, aquí viene el x más 5, solo lo pongo una vez. No sé si lo ven. ¿Sí? Y el x menos 1 solo viene una vez, entonces igual lo pongo. Pero si viene x más 5 y x más 5, pues solo lo pongo una vez. ¿Lo ven? X más 5. ¿Ven? Más que todo es para eso. Para eso es que se hace eso, el máximo común múltiplo. Pero ustedes ya van viendo que si tengo aquí 2x más 5, pues solo pongo 1. Que es lo que voy a hacer. Un x más 5 y el x menos 5. ¿Ok? El máximo común múltiplo que tenía acá. X menos 5 por x más 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir y multiplicar otra vez, como lo veníamos haciendo. Entonces, si yo este de acá lo divido entre este de acá, se me van a cancelar los x más 5. ¿Qué me va a quedar? El x menos 5. Entonces, ese x menos 5 es el que voy a multiplicar por el numerador. Sería 3 por x menos 5, que fue el que no se canceló. Más, ahora yo voy a dividir x más 5 menos x más 5 por x menos 5 dividido entre x menos 5 por x más 5. Pasa lo mismo, se cancela, se cancela, se cancela y se cancela. No me queda nada. Entonces, lo que me queda es un 1. Entonces voy a multiplicar 1 por el numerador. ¿Que sería quién? Pues sería poner el denominador. 2 menos 3x. ¿Ok? Y ahora aquí aplicamos la propiedad distributiva. ¿Cómo nos quedaría eso? Nos quedaría 3x menos 15. Porque 3 por x, 3x y 3 por 5, 15, ¿verdad? Y negativo. ¿Más quién? Más el 2 menos el 3x. Dividido entre x más 5 por x menos 5. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos semejantes. ¿Ok? Sumamos semejantes. 3x menos 3x, ¿cuánto es? Pues 0, ¿verdad? Se cancelan. Y 15 negativo más 2, ¿nos daría cuánto? Nos daría 13 negativo. ¿Ok? Entonces escribimos el x más 5 por el x menos 5. Y listo. Eso sería el resultado de esa suma. ¿Ok? Entonces, bueno, ya casi va siendo hora. Entonces vamos a hacer, bueno, estos dos les va a quedar de tarea. Estos dos les va a quedar de tarea y yo la otra semana, bueno, la otra clase voy a hacer uno de los dos, ok, voy a hacer este 3 la otra semana, pero primero quiero que lo intenten, ok. Entonces aquí vamos a poner tarea. Esto lo voy a hacer.
Este lo vamos a revisar. Está un poquito más largo. Y este que está por acá, este no, este lo vamos a, este les queda a ustedes. Si no lo pueden hacer, me avisan y yo les ayudo. Este también va a ser tarea. Ok. Entonces, esto sería por hoy. No sé si alguno tiene alguna preguntilla ahí, con mucho gusto. Ahí se puede quedar. Pero eso sería por hoy, chicos y chicas. Nos veríamos entonces el viernes igual a las 3 p.m. Hasta luego. Nadie con dudas, nadie con dudas.